Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y quiero una vez más invitarte a suscribirte a nuestro canal de Esperanza. Activa las notificaciones y comparte esperanza para crecer juntos en la palabra de nuestro Padre Celestial. A lo largo de todo este trimestre hemos estado estudiando la promesa, el pacto eterno de Dios. Y esta semana nuestra lección se titula El Nuevo Pacto. Y hoy estudiaremos el pacto antiguo y el nuevo pacto. El versículo para este día lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías declara que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel, y esto lo hemos podido leer en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que solo la simiente literal de Abraham, es decir, los judíos de sangre y nacimiento, recibirán la promesa del pacto? No, de hecho, eso ni siquiera se aplicaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que es cierto que la nación hebrea, en su conjunto, se le entregaron las promesas del pacto. Sin embargo, nadie quedará excluido. Al contrario, todos, judíos o gentiles, recibirían la invitación a participar de las promesas, pero también tenían que estar de acuerdo para entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. Como hemos estudiado en lecciones anteriores, todo el que está en Cristo es simiente de Abraham. Somos parte del Israel espiritual y tenemos que cumplir las mismas condiciones del pacto. La obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos del Señor. No podemos decir que Israel era el pueblo escogido o sigue siendo el pueblo escogido y nosotros somos el Israel espiritual y vamos a ser desobedientes. Y muchas personas hoy aseveran que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pero nosotros, como pueblo también, como simiente de Abraham a través de Cristo, somos desobedientes a los mandamientos y decimos que los mandamientos son solo para la nación judía. Y en este caso Dios no hace acepción de personas. Las condiciones del pacto y las promesas siguen siendo las mismas para todos. Por eso vamos a leer de nuevo el versículo de Isaías 56, los versículos 6 y 7, que nos dicen: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y como hemos estudiado, a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Israel siempre fue revelar el amor y el carácter de Dios para con el mundo entero. Por eso Dios les había dado el santuario, el plan de salvación, y les había dado los requerimientos del pacto. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, ¿qué condiciones imponen a quienes quieren servir al Señor? ¿Cuál es la condición? Dice, que guarden, que sirvan. Dice, que sirvan al Señor, que amen su nombre y que guarden su día de reposo, que abracen el pacto. Estas son las condiciones. ¿Exige realmente alguna diferencia entre lo que Dios le pedía a ellos y lo que nos pide a nosotros hoy?
Son las mismas condiciones, no hay cambio alguno, porque Dios sigue siendo el mismo. Por eso hemos dicho a lo largo de esta semana que el pacto nuevo o el nuevo pacto en realidad de nuevo lo que tiene es el nombre, la restauración del mismo pacto que fue violado por el propio pueblo de Israel. Aunque el nuevo pacto se dice que es mejor, y eso lo podremos estudiar en la próxima lección, realmente no hay diferencia en los elementos básicos que componen tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Es el mismo Dios que ofrece la salvación de la misma manera, es decir, por gracia. Es el mismo Dios que busca a un pueblo que por fe reclama sus promesas de perdón. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón de quienes le seguirán en su relación de fe, ya sean judíos o ya sean gentiles. Vamos a leer lo que nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo número 8, versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el Nuevo Testamento, los judíos, al responder a la elección de la gracia, recibieron a Jesucristo y su evangelio. Por un tiempo fueron el corazón de la iglesia, el remanente escogido por gracia, en contraste con aquellos que fueron endurecidos. Al mismo tiempo, los gentiles que antes no creían, aceptaron el evangelio y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios, conformado por creyentes sin importar a qué pueblo o raza pertenecían. Así que los judíos, en aquel tiempo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, fueron atraídos por la sangre de Cristo. Cristo es mediador del nuevo pacto para todos los creyentes, independientemente de su nacionalidad o de su raza. Veamos lo que dice Hebreos 9, versículo 15. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados recibirán la promesa de la heredad eterna. Mi querido amigo y amiga de esperanza, en la antigüedad incluso, para pertenecer al pueblo de Israel, había que cumplir ciertas condiciones aunque no hayan nacido en Israel. Estas personas podían ser aceptadas si ellos creían por fe y aceptaban todos los requerimientos del pacto. Eran parte de la familia de Dios. Porque las condiciones para pertenecer al pueblo del Señor fueron expresadas claramente en su palabra. Y ellos necesitaban expresarle al mundo que Dios estaba dispuesto a recibirles. Pero lamentablemente eso no se cumplió a cabalidad. Cuando Cristo vino a la tierra, nos dio la oportunidad de acercarnos al Padre. Y de esa manera, nosotros no solamente reclamamos la promesa, sino que cumplimos las condiciones del pacto, que están en la obediencia a sus mandamientos y vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que ya no hay judío ni hay griego, no hay judío ni gentil, todos somos iguales a la vista de Dios, siempre ha sido así. Y hoy como Israel espiritual del Señor, nosotros estamos viviendo este nuevo pacto porque Dios nos ha dado esta nueva oportunidad de reconciliarnos con Él. El antiguo y el nuevo pacto tienen la misma esencia, y la esencia es tener una íntima comunión con el Padre Celestial. Que Dios nos bendiga en este día y que podamos disfrutar de este pacto de relación con nuestro Dios. Y estoy seguro que para todos nosotros esto es una lección de esperanza. Será hasta la próxima oportunidad.